Claro. El otro movimiento siempre lo plantean todos los libros, un disco que está girando y una hormiga o un cuerpo cualquiera que se está moviendo en dirección radial. Va a tener una aceleración hacia adelante o hacia atrás. O sea, tenemos el eje principal de giro perpendicular, la dirección de movimiento radial. Va a aparecer un movimiento, una aceleración tangencial, para adelante o para atrás. Siempre aparece. Es inevitable. Bueno, vamos al efecto. Vamos a la parte más interesante. Sí, perdón. Cuando dice ese ejemplo del disco, la hormiga se está moviendo hacia el eje o hacia afuera, radial, dijo. Radial, sí. Aparece un movimiento Tangencial sería. O sea, perpendicular a la dirección radial, al plano formado por la radial con la perpendicular. ¿Sí? Al plano vertical. Bueno, vamos a esto que es más divertido que lo que yo puedo estar explicando. Raúl es loco para que todos los demás temas todos los vamos a subir a YouTube. Por favor, esta es la experiencia que yo no entiendo. Alguien que me explique por qué esta cosa funciona al revés. Según yo, eso debería ser para el otro lado. Los capítulos de 8 no se tocan. Al menos se nota ahí la aceleración. ¿Andamos otra vez? sí. Estamos aquí con Raúl Herrero y Jessy Guerrilla. O sea que en Chile también es No es Chile, esto es Perú, está en Perú. No entiendo. Alguien que me explique por qué esta cosa funciona al revés. ¿Al revés de qué sería? Según yo, eso debería ser para el otro lado. Eso, me parece. Al otro lado. Al revés de la inercia, ¿no? Parece. El otro es el... Ahora vamos. Ahí está puesto sobre la línea roja esa que yo digo. Fíjense. El agua. La línea roja, el Ecuador. ¿Ves? Ponelo un minutito si ven todo. Hasta que se ubicaran. Se pone el agua y... La sopa se va solita. ¿O uno piensa que tiene que ocurrir? Ahora vamos a la parte sur. Ahora se cruza el hemisferio sur. Se llenan de plata haciendo esas cosas. Y uno va atrás. Y uno va atrás, los persigue, los El escucha. pobre corrió y murió pobre. ¿Listas? Ahora estamos a Hay capaz si no le dan sombra, de nuevo un toquecito de nivel 6. Estamos en la parte sur. Solo a 1 metro. Fíjense, ahí está girando en sentido horario. Ahí está la línea del Ecuador, ¿la ves? Claro, ahí está el motor ese que tiene que ver. Bueno, fíjense que acá el agua va a girar en sentido antihorario. O sea que el Ecuador ya se da cuenta que es el razón. No con la piletita, sin girar horario, ahora. Antihorario. Solo a Se vuelve a poner para mostrar que no está chupado.
a la práctica. Vamos a la práctica. Para que lo entendieron. ¡Wow! Un lindo problema. Presten atención, lo voy a ir describiendo despacio. La barra codada OAB, esta barra, gira alrededor del eje vertical OB. Esta barra gira así. Está toda en un mismo plano, por supuesto, ¿no? En el instante considerado, su velocidad y aceleración angulares son 20 radianes por segundo y 200 radianes por segundo cuadrado en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? O sea, está girando visto desde arriba en el sentido de las agujas del reloj. Ahí lo tenemos. Observando desde el eje positivo. El collarín D, hay una pieza, mientras esto gira, hay una pieza que se está desplazando. Observen, este sería el eje de la Tierra, norte-sur. Y hay una pieza que es como si estuviera yendo, si esto fuera norte, esto fuera sur, en una dirección que no es exactamente norte, pero si ustedes quieren, noroeste, depende de dónde estemos ubicados, ¿vale? Pero no está en la misma dirección del eje. Bien. El collarín D se mueve a lo largo de la barra y en el instante considerado está a 8 pulgadas del punto O, y la velocidad y la aceleración del collarín relativas a la barra, considerando que la barra estuviera fija, se está moviendo hacia arriba con 50 pulgadas por segundo y 600 pulgadas por segundo cuadrado para arriba, las dos. Queremos saber la velocidad absoluta del collarín de esta pieza y la aceleración también absoluta de esta pieza. Observen que les está dando ¿qué? Las velocidades y aceleraciones relativas, ¿sí? Acá las tienen. Este símbolo que parece una F en gótica, o una T en gótica, nos está indicando que es un movimiento relativo. Y los otros datos que necesito son las velocidades angulares y las aceleraciones angulares. Presten atención, fíjense los datos que tenemos. Tenemos uno de color. Me está dando como dato que me está dando omega. No, normal era nuevo, ¿no? Me está dando omega. Me está dando la velocidad relativa, la aceleración relativa, me está dando omega, me está dando la distancia, me está dando la aceleración, me está dando la distancia. A todo, ¿ok? ¿Sí? El otro tema, ¿cómo tomo mis ejes? Observen bien. Acá tengo un sistema que gira respecto de otro. Si ustedes ven bien, mi sistema móvil y mi sistema fijo, yo los consideré que están sincronizados, o sea, superpuestos. Porque en realidad lo que tengo es un giro, no tengo traslación y giro al mismo tiempo. ¿Sí? Y me es mucho más cómodo considerar, por ejemplo, que mi centro está acá, a partir del cual se está alejando el collarín. ¿Ven? Podría haber tomado cualquiera, pero en realidad, si está girando, el sistema móvil gira respecto del fijo con este eje, así que me conviene que superponerlos, los tres ejes en el instante inicial. ¿Y qué punto tomo? Tomo este. ¿Por qué? Porque el collarín se está alejando respecto de él. ¿Observan? Este sería mi punto A, que coincide con O, centro del sistema fijo, originalmente. Después los ejes cambian, por supuesto. ¿Entendieron todos? De obtener bien los datos y de plantear bien los sistemas está la habilidad para resolverlos muy fácilmente. ¿Todos comprendieron lo que hice? Después lo que nos queda es resolver la ecuación. Vamos al planteo. Como dicen, ven, el sistema de referencia O, X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula está fijo, ¿sí? Coincide con el eje OB. Saca los valores relativos, les pone el signo correspondiente porque están en el sentido de las agujas del reloj. Sacamos el vector posición D en ese momento. Eran 8 pulgadas con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Me da estos valores. ¿Y qué más hacemos? Llamamos D el punto de la barra que coincide con D. A ver, volvemos.
¿sí? Acá está. ¿Sí? A este punto lo llama D. Después sacar la velocidad absoluta. Claro. La relativa. Relativo. Esta es relativa. Velocidad y aceleración relativa. Bien. Ok. Y dice, vamos a analizar primero lo que sería la velocidad A. El punto D tiene dos velocidades. Si nos referimos a la... Fíjense, si no hay apóstrofe, estamos hablando de la velocidad absoluta. Va a estar formado por una componente D, producto del radio, de la rotación, ¿sí? Que la tenemos acá, alfa por R, ¿sí? Y la otra que la hemos obtenido, la obtenemos directamente, acá está, por el movimiento en que se está trasladando. A ver dónde está. Primero saca B esta componente, ¿sí? Que nos va a dar 80 pulgadas por segundo en K, producto de la rotación, ¿sí? Esa va a ser tangencial, por supuesto. Saca la relativa. Después saca la relativa, que es dato, es 50 pulgadas por segundo, ¿se acuerdan? La saco en las dos componentes, en I y en J, 25 y 43, la sumo y obtengo la velocidad total, el punto D. O sea, la velocidad del punto D la obtengo sumando las dos. La obtenía por el propio movimiento de collarín, que sería la relativa. Volvamos un minutito al dibujo. Tengo la del propio movimiento hacia arriba, ¿sí? Y le tengo que sumar la relativa, sería la tangencial, porque está girando. Eso me va a dar la total. ¿Ok? Fíjense que, perdón, esto es interesante. Alguno preguntará, pero profesor, ustedes hablaron de que acá hay 3 términos. ¿Y dónde está el tercero? El tercero no existe porque yo lo hice que el punto central coincida con él. O sea, el sistema fijo me coincide con el sistema móvil. Este vale 0, ¿eh? ¿Ok? Relativa y giro. Por haber ubicado bien mi sistema, me eliminé A. Si yo hubiera tomado otro punto cualquiera, tendría que haber considerado la velocidad de ese punto. ¿Lo ven todos? Bien, volvamos a nuestro problema. Y ahora viene la parte más larga, que es la aceleración. Hacemos el planteo. Acá plantea que tenemos Coriolis, la aceleración relativa, y todo el resto lo llama aceleración de arrastre. Es decir, observen bien, relativa, Coriolis, las dos que se agregaron, y a todo el resto lo llama arrastre. ¿Sí? ¿Ok? Todo lo que veíamos que correspondía a nuestro sistema móvil. Ahí lo tenés explicado. Ahí lo tienen detallado, haciendo todos los cálculos. Fíjense que esta componente no la tengo, así como no tengo B sub A, no tengo A sub A, pero sí tengo una aceleración tangencial, que la tienen acá, que es esta, ¿sí? Aceleración angular por el radio. Tengo la normal, que es el producto de del doble producto vectorial de la velocidad angular por R. Acá aparece el omega cuadrado, con la misma dirección de R. Y acá hay un tema, lo que les comenté, esto del producto vectorial, sí, creo que la clase pasada, ¿no? No hace falta repetir. Ahí tienen el arrastre. La relativa, que es dato, ¿sí? Que la descomponemos en infota, y Coriolis al final. Lo sustituimos y obtenemos los valores. Lo que parecía un lindo lío, ven como así ordenado, se resuelve perfectamente. ¿Ok? ¿Sí? Ahora me voy a tener un minutito, le voy a hacer una pregunta, un minutito nada más. Si yo hubiera tenido un collarín que se moviera en este brazo, ¿dónde me hubiera convenido tomar mi sistema móvil y fijo coincidentes? En B y en D. En B. ¿Lo ven? Si yo con este movimiento considero otra vez O, me voy a complicar terriblemente. Me conviene tomar sobre el mismo brazo, o sea, vincular con un punto para no tener ese problema, lo más sencillo posible. ¿Me entendieron? Bueno, después viene, tenemos otro problema más, creo. Sí, los aviones. Tenemos dos aviones, uno está girando, digamos así, o sea, movimiento, digamos, circular estaría realizando, y otro va
directamente, o sea, están en dirección paralela, el otro se mueve directamente en una dirección, pongamos norte-sur, o sur-norte, ¿no? Ahí tenemos las velocidades absolutas de cada uno, 600 km por hora, 700 km por hora. Tenemos las aceleraciones, este se está frenando con 100 km por hora al cuadrado, este se está acelerando con 50 km por hora al cuadrado. Están separados 4 kilómetros y el arco con respecto al cual tiene una trayectoria circular, o sea el radio en realidad, es de 400 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pide? Con estos datos absolutos, observen. Me piden la velocidad y la aceleración de A, la aceleración de este punto, medido por B. O sea, me están pidiendo las relativas. ¿Ah? Me están diciendo, señor, tome este como centro del sistema móvil y dígame cuál es la relativa de B, o sea, en este caso de A, respecto de B. ¿Comprendieron, chicos? O sea, me están pidiendo el último término. Bien, vamos al desarrollo. Acá tienen los dos planteos. Ahora sí aparecen los movimientos. ¿Sí? El sistema se está trasladando, no está rotando. O sea, tenemos los dos, se mueven con velocidad. Bien, el punto que yo voy a tomar, fíjense, la total la tomo desde A, porque creo que me pide la de A, porque no me acuerdo de memoria. Me piden la velocidad y aceleración de A medido desde B. Bien, vamos. O sea, este es el que voy a tomar y me piden, o sea, esta sería la absoluta de A, me están pidiendo el último componente, las dos últimas. Bueno, saco todos los valores, saco la velocidad B, que ya la tengo, saco la aceleración normal debido a B, o sea, la aceleración de B es el avión que sigue la trayectoria circular, ¿sí? Por lo tanto tiene una aceleración normal. Con el valor de tangencial, que sí es dato, más la normal que acabo de calcular, tengo la aceleración en B total, ¿sí? Después, ¿qué más saco? Velocidad angulares. Velocidad angular y aceleración angulares. Acá te hago una cosa. Esto es una buena metodología, ¿sí? Ustedes planteen la ecuación, y háganlo por partes, así como está acá, ¿sí? Cada uno de los términos. No intenten meter acá adentro todo, porque se arman un lío tremendo. Traten de desagregarlo así. Es una buena metodología, entonces uno está ordenadito y después va sacando y lo va metiendo acá. El resultado. ¿Sí? Porque tengo la ecuación y quieren meter acá todo este cálculo. Es un despeole, no se les puede corregir porque no se entiende nada. Ustedes mismos hicieron un metete que no sé. Tratan de hacerlo. Una buena metodología es ir haciéndolo por partes. ¿Está bien lo que digo? ¿Se entiende lo que dije? Sí. Después lo van a reemplazar directamente allá. Observen, el avión que gira con una trayectoria circular, saco la velocidad angular, producto de dividir su velocidad por el arco de radio de curvatura, y la aceleración angular, aceleración sobre radio de curvatura. ¿Sí? Era dato. ¿Qué más falta? Y el radio. Y otra cosa, y ahí está lo que me pide. ¿Ven? Me piden las relativas, piden los dos últimos términos, estos dos. Sí. Para ver, ahí pusieron los valores y les quedó más limpio y todo. Reemplazan y sacan perfectamente los valores. Profe, Sí, una consulta. pregunte. Esa velocidad relativa, ¿cómo Sí. si un observador estuviera, Sí. dónde tendría que estar y qué está mirando? Bien, volvamos al dibujo. Me piden la velocidad y la aceleración de A medido por B. Yo me ubico del piloto de B. ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo veo que avanza el avión? ¿Va hacia adelante, hacia atrás? O sea, velocidad y aceleración. Yo estoy en B, soy un pasajero que está en B. Y quiero ver, a través de la ventanilla, miro este avión. ¿Y vos cómo lo verías? ¿Cómo te parece que lo verías? Que se va alejando. A ver, veámoslo si corresponde. Vamos a ver qué valores nos dio. De velocidad nos da positivo. Se va alejando. Pero miren qué importante, volvamos al valor. 94, ¿lo vio? Las velocidades no son 94, son 100. Cuidado con los valores. ¿Sí? En dirección J, por supuesto, el eje Y, pero no son 100, son 94. ¿Por qué? A ver. Porque tenemos un